Como si no bastara con la mala gestión de este gobierno, ahora resulta que el propio Gustavo Petro engañó a los congresistas que dieron el brazo a torcer para que le aprobaran su nefasta reforma pensional. ¿Quiere decir esto que a punta de engaños le vieron la cara a todos estos congresistas que terminaron aprobando el texto original del gobierno sin ninguna modificación? Pues Petro volvió a desempolvar su propuesta original, en la que decía que los colombianos cotizantes pagarían hasta 4 salarios mínimos a Colpensiones, lo que sería lapidario para los fondos privados que se verían en la obligación de desaparecer. Es para quienes cotizan entre 1 y hasta 2,3 salarios mínimos mensuales, que estarán en Colpensiones. Yo pienso ponerlo hasta 4 salarios mínimos, si la Cámara me acompaña. Esta burla no es más que la ratificación en el sentido que el señor Petro llegó al poder engañando a millones de incautos y haciéndoles creer que sus políticas solo afectarían a los 4.000 más ricos de este país. Por otro lado, y aún más grave, es lo que se le viene a este país en materia de salud, pues el gobierno acaba de revivir su nefasta reforma a la salud con un cambio letal, y es que transforma a las EPS en gestoras de salud y las pone a facturar sabroso a cambio de que sea el Estado quien directamente se encargue de los servicios de salud de 50 millones de colombianos, pues así lo denunció el representante Andrés Forero en su cuenta de X, en la que dice, abro comillas, como lo advertimos, el gobierno acordó un texto de reforma a puerta cerrada con las EPS tras criminalizarlas y doblegarlas con la amenaza de la Superintendencia de Salud. Excluyeron a médicos y pacientes del proceso y pretenden pupitrear una versión edulcorada de la reforma hundida en el Senado. A puertas cerradas, sin la participación de pacientes, médicos y académicos, el gobierno de Gustavo Petro ha concertado un texto de reforma a la salud con las EPS, a las que hace unas semanas criminalizaba y a las que logró doblegar por cuenta de las amenazas de la Superintendencia de Salud. Según el texto que se ha filtrado, es posible identificar que se trata de una versión edulcorada de la reforma que fue hundida en el Senado de la República y que por esa razón no podríamos acompañar, porque nuestro compromiso es con los pacientes colombianos. Y ojalá las EPS hubieran aprendido de lo que le pasó a los senadores liberales con la reforma pensional y entendieran de una buena vez que los pactos con el diablo nunca salen bien. Escuchemos a continuación esta brillante explicación de lo que le pasará a la salud en Colombia, cortesía del programa La Hora de la Verdad de Fernando Londoño y de Mar Córdoba. Bueno, y como si esto no fuera bastante, tenemos que las EPS se entregaron y que ya no quieren ser prestadoras de salud y no quieren ser los intermediarios que han sido y definitivos dentro de la estructura de la salud en Colombia, sino que pasarán a ser gestoras de salud. Vaya a ver lo que eso sea, pero Petro también se las ganó. También la ganó, sí, doctor Fernando. Ayer conocimos el comunicado de prensa en el que el gobierno nacional da a conocer la adhesión a las ideas de convertirlas en gestoras de salud, de, entre otras, Salud Total, de Compensar, de EPS Sura, de Mutualser, de Cosalud, de Nueva EPS, de Gestar Salud, que se conviertan en gestoras de aquí en adelante. Claro, ¿qué hace falta? Un proyecto de ley, ya le voy a explicar en qué consiste el proyecto de ley, pero ¿cuál es como la pepa del asunto? ¿Dónde está el problema? Por supuesto, ¿quién va a manejar los recursos públicos de la salud? Recuerde usted, doctor Fernando, que esto funciona a través de la famosa UPC, la Unidad de Pago por Capitación, que significa lo que el Estado paga por cada ciudadano, que hoy está en el 12%, las EPS habían dicho, para poder funcionar necesitamos que nos den el 16% porque no nos está alcanzando. Hoy, ¿cómo funciona el sistema? El gobierno da la UPC por cada ciudadano que tiene, cada afiliado que tiene la EPS. Si esas personas se enferman y gastan más de lo que el gobierno está entregando, entonces la EPS en su modelo de aseguramiento asume ese excedente. ¿Y de dónde lo saca? De lo que no gastan de otros personajes o otros usuarios que no se enferman. Es elemental. Es decir, la EPS hoy asume el riesgo financiero, buscan reducirlo y si logran pues gastar menos del dinero en toda la operación, pues obviamente hay unas ganancias, es natural. En medio de todo esto, pues obviamente las EPS dan las citas, atienden con sus médicos especialistas, pagan las clínicas, pagan medicamentos, hacen campañas preventivas. Eso es lo que hace la EPS hoy. Ahora, ¿qué pasó? En medio de todas las acusaciones muy graves que hizo el gobierno Petro a las EPS, terminó primero por doblegarlas, porque no les giró más del 12% y lo que hizo fue
impedir que siguieran operando. Usted vio cómo el chuchuchu del presidente Petro fue una realidad y empezaron todas a quedar intervenidas por el mismo gobierno. Primero eso. Segundo, ahora, lo que plantea el nuevo proyecto de ley del gobierno es que hay un acuerdo entre las EPS y el gobierno para que las EPS, ahora llamadas en adelante gestoras de salud y vida, reciban a cambio de su trabajo de atención al usuario un 5% de la UPC por cada afiliado y un 3% adicional si cumplen con estándares de calidad. Entonces, lo que tenemos es que la EPS va a recibir un 5%, que según me dicen desde el sector salud es mucho más de lo que están ganando hoy por cuenta de la falta de recursos que entrega el gobierno, y van a ser seguramente menos de la cuarta parte de lo que hacían. No van a tener ninguna responsabilidad de riesgo financiero, y esto pues sería un buen negocio para la EPS, pero quedamos en manos del gobierno, doctor Fernando. El día que el gobierno, por alguna razón, no gire o no pague, pues nada, no hay quien cubra el riesgo, que es el problema que tiene ADRES, el sistema de administración pública del dinero de la salud. Pensiones de jubilación en manos del gobierno, recursos de la salud en manos del gobierno. Eso es lo que se llama la estatización del país, la estatización total. Lo que teníamos privado, lo que estaba funcionando, lo que era modelo para América, se acaba. Entonces, ahora son los Gustavo Bolívar y los María José Pizarros, amigos de Petro, los que van a manejar el dinero de los colombianos, el dinero acumulado en los fondos de pensiones, que pasan a Colpensiones, y el dinero para la reforma de la salud. Es decir, el dinero que los colombianos pagan por su salud. Virgen Santa. Todo el control del presupuesto público queda concentrado en el gobierno. Que esto era, doctor Fernando, versión, no sé a qué punto, muy empeorada de Seguro Social. En todos sus